Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Sabéis que me gusta contaros cómo llegan las cosas a mí antes de haceros un vídeo. Entonces os voy a contar todo el proceso. Sé que esta vez me he tirado más tiempo sin subir vídeo, pero es que he tenido que estar recopilando información y luego ya os cuento por qué. Vamos, que no ha sido por recopilar información, ha sido por otra cosa, que tiene que ver con recopilar información. Se me ha caído un pelo, me lo como. Entonces, hace ya varias semanas yo hablaba por teléfono con una amiga y ella tenía conectadas las notificaciones de Google y yo no tengo conectadas las notificaciones de Google, pero sí es cierto que tengo notificaciones de YouTube y me saltan, pues bueno, eso como a todo el mundo, cuando abres la aplicación de YouTube te ofrece YouTube determinadas cosas, luego ya tú buscas lo que quieras. Tras esta conversación, es que yo siempre he escuchado lo de, no, nuestro teléfono escucha, nuestro teléfono móvil, nuestro celular, escucha. Pues escucha y piensa. En ese rato que yo estoy hablando con esta amiga, yo le cuento una serie de cosas que me están pasando. Entonces tenemos un intercambio de información. Vamos, de información. Yo la cuento y ella, en base a lo que yo la cuento, ella dice también su forma de pensar al respecto de lo que yo la estaba contando. Pues bien, todavía en la conversación a ella le salta una notificación de Google y la notificación que le salta es que no sé si se podrá decir esto en YouTube. Es una noticia sobre la cosa nuestra. La cosa nuestra. Espero que lo entendáis, porque es que no sé decirlo de otra manera, de cara a que me lo quieran retirar o no. Entonces, ella la salta y me dice, Mercedes, mira lo que me ha saltado. Y yo la digo, espérate, todo eso en mitad de la conversación y yo me meto en YouTube. ¿Y qué es lo primero que me sale? Exactamente. En esa conversación yo me doy cuenta de que yo he dicho palabras como corporación, nepotismo, dictatorial, ya no recuerdo mucho más. Y ella, hay un momento que me dice, qué miedo. Eso es lo que hay. Y nos salta esto en el teléfono. Entonces, claro, yo digo, pues nada, pues esto significa que yo tengo que hacer algo. Estas son mis elucubraciones, que tengo que hacer algo sobre mafia, bandas, llamémosle X. Entonces, dicho esto, claro,
yo me pongo a mirar y digo, pues es que no voy a contar la historia del Padrino, porque total, ya se sabe. Bueno, pues me dejé llevar, entonces me meto en Google, me meto en YouTube, y entonces a mí hay una, en base a lo que yo estaba preguntando, a mí me sale de forma repetida la historia de esta banda criminal que en los años 30 pues hizo de las suyas. No tuvieron una trayectoria muy larga porque el FBI acabó con ellos, eran una banda bastante molesta. Entonces el FBI con Edgar Hoover, que estaba de director que no sé si seguirá de director, no sé, a lo mejor se ha muerto, no lo sé. Estaba de director del FBI y con un agente que era más o menos el cabecilla de las operaciones de aquel entonces, que era Connally, ¿vale? John Connally creo que era. Entonces, estaban detrás de muchas bandas criminales, aquello no era una banda criminal, pero Bonnie and Clyde, la banda de Karpis y Parker, que eran estos, y bueno, John Dillinger. Bueno, el caso es que había muchísima gente ahí que estaba dando mucha guerra, porque era la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, entonces había muchísimas bandas que se dedicaban al trapicheo, a la extorsión, al robo y al asesinato. Hoy, pues eso, os vengo a hablar de la banda Karpis Parker. Como ya os decía, tuvieron una vida como banda bastante corta, y todo esto, esta banda tiene su gran génesis en una mujer. Esta mujer nace en 1873 en una familia pues católica, muy practicante de aquellos tiempos, y esta chica tenía una gran afición, que era la de ir al cine. Cuando ya era ella adolescente, era ir al cine. Entonces, claro, lo que veía en el cine era, pues, lo que se veía era lujo, era empoderamiento. Había mujeres muy guapas, mujeres que lo conseguían todo, la femme fatal. Y ella va creciendo con esa historia en la cabeza. Entonces su familia era súper pobre, con muchos valores morales, cristianos, en fin. Y ella lo que quería era otra cosa. De tal forma, bueno, esta mujer fue bautizada como Arizona Donna Clark. Arizona Donna Clark. Entonces, con 19 años, ya estaba un poco cansada de tener o de vivir esa rigidez en su familia y de vivir esas cosas, y ella, como ya tenía otras ambiciones, pues ¿qué hace? Que se casa. Se casa con un buen hombre. George Parker es un buen hombre, mayor que ella. Me parece que eran 5 años más que ella, y era un hombre muy trabajador, muy austero, buena persona.
solamente tenía un defecto, y es que el hombre le gustaba, cuando salía de trabajar, irse a tomar sus cositas. Y estoy viendo un poquito. Es que si me pongo el aquí, dándome en los ojos, luego no veo cuando salgo de aquí. Es que luego no veo. Bueno, el caso es que este hombre era muy buen hombre y muy trabajador, tenía, no me acuerdo en qué trabajaba, pero tenía un trabajo muy, pues como muy afianzado, pero no dejaba de ser un trabajador. Y ella esperaba que le proveyese a toda costa. Este hombre era un trabajador simple, en una época donde había una gran crisis económica, había familias que no tenían para comer, pero ella lo que buscaba era que la proveyese de pieles, perfumes, cenas, cines. Entonces, pues, empezó a tener un resentimiento en contra de este hombre que era George. Ella, pues, pasa a tener el nombre, el apellido de su marido. Entonces pasa a ser Arizona Parker. Dicen que este resentimiento que la tenía ella, pues porque no había conseguido lo que quería, y todo ese resentimiento lo enfocaba en George, hacía que muchas veces cuando llegaba del bar le llegara a dar palizas. Enseguida, al año de casarse, tienen a su primer hijo, así hasta 4 hijos. Arthur, Hellman, Fred y Lloyd. Bueno, el hijo preferido de esta mujer era Fred, y de hecho llegan a morir juntos. Bueno, no me adelanto a los acontecimientos. El caso es que cuando el mayor de los chicos empieza a entrar sobre la preadolescencia, a los 12 años, 12 o 13 años, pues empieza a robar. A todo esto hay que decir que ni ella ni ninguno de sus hijos eran unos grandes lumbreras, eran de una inteligencia muy, muy básica. E incluso uno de ellos, que no especifica en ningún sitio cuál de ellos, yo por lo menos no lo he visto y le he dado más vueltas a este tema que nada, yo por lo menos no lo he visto. Uno de ellos era incluso más deficiente mentalmente que el resto, y hacía alarde de una gran violencia. El caso es que cuando el mayor, que es el primero que sale a las calles, empieza a delinquir con robos menores y, bueno, pues la policía le detiene, ella tiene que ir a buscarle, no le quieren soltar, ella monta grandes expectativas de Dios mío, déjenmelo, no lo detengan. Bueno, eran tales circos los que montaba esta mujer en la comisaría de policía, que claro, al final decían, mira, esta señora, este crío, que se lo lleve y ya está. Y cuando llegaban a casa, esta mujer infringía mucha violencia sobre su hijo y le castigaba. Y vosotros diréis, claro, si es que el muchacho pues se le estaba yendo de las manos, ya era un predelincuente. No,
no era por eso, era porque la habían pillado. Entonces le pegaba una paliza y le castigaba porque le habían pillado. Entonces esto hacía que los chicos no se responsabilizaran de las cosas que hacían. Entonces, pues eso. La violencia en esa casa venía dada por la señora Arizona y la viencia se ampliaba desde George, su marido, hasta el resto de sus 4 hijos, exceptuando Fred, no sé por qué le llamo Fred, que era su hijo favorito. A ese me imagino que le infringiría más castigo psicológico que otra cosa. Me imagino. El caso es que empiezan a delinquir, son delincuentes menores, los detienen, ella va por ellos, en fin, entran en esa dinámica. Y ya el mayor, con 17 años, comete un delito, un robo con bastante violencia, y entonces termina en la cárcel. Termina en la cárcel, cumple condena, y cuando aparece, cuando cumple su condena, aparece en casa de Arizona, Parker, con un señor que se llama Alvin Karpis. Alvin Karpis era alguien que había estado con este chico en la cárcel, había estado detenido en la cárcel todo el tiempo porque era un pistolero bastante importante, lo que viene siendo un matón de Dillinger, de John Dillinger, que era un mafioso, un capo importante. Entonces a John Dillinger le habían abatido el FBI a balazos y habían detenido a todos los que habían podido de la banda. Uno de ellos era este. ¿Qué pasa? Que cuando salen los dos al mismo tiempo, ellos entablan amistad dentro de la cárcel, y cuando salen, Alvin Karpis no tenía dónde ir. Pero era un tío muy avispado, un tío que había estado en la banda de Dillinger, sabía mucho, estaba mucho más avanzado que ellos y no tenía dónde ir. Y entonces van a casa de mamá. Entonces, claro, a todo esto ya George, el padre, porque ahí es cuando se forma realmente la banda de los 4 hermanos más Karpis. Entonces, ¿qué pasa? Que ya George es incapaz de soportar aquello, porque él no podía ver que sus hijos fueran delincuentes. Él, independientemente de que le gustara un poquito por las noches tomar, era un hombre bueno, era un hombre capaz y era un hombre que tenía unos códigos morales como tenían que ser. Y estaba viendo que sus 4 hijos... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se queda esta mujer sola en cuanto a hombre que la provee. Y claro, cuando empiezan a pensar en esta banda, ella está encantada de la vida, porque pasa de tener a un hombre al que ella creía incapaz, que no la proveía de todo lo que ella necesitaba, a tener, pues ya no era un hombre, ya eran 5 hombres, sus 4 hijos más Karpis, que la iban a proveer de todo. Entonces,
ella cuando se va su marido, no sé por qué extraña razón, cambia el nombre, me parece que a Kate. Eso no lo explica en ningún sitio. De repente se llama Arizona y de repente pasa a llamarse Kate. No sé. Es que es una historia muy enmarañada. Luego os iré explicando, luego os diré, os voy a explicar la historia más o menos, pero luego os diré todos los socavones que hay, o que yo he detectado. Bueno, hacen esta banda y entonces empiezan a delinquir fuertemente. Se dan cuenta que los bancos que hay, que no son centrales en el sentido de no son bancos grandes, son sucursales en pueblos aledaños. Recordemos que esta mujer vive en Missouri, una zona de mucha aldea, de casas muy separadas unas de otras, ciudades muy pequeñitas, muy pequeñitas, con su sucursal que no estaba bien protegida. Entonces empiezan a dar golpes a sucursales de banco, ¿vale? Entonces, pues esta mujer estaba encantada de la vida, porque los chicos iban, ella era partícipe de todo eso, no iba con ellos al banco, pero sí ella pues les hacía la vida fácil, les daba el techo donde vivían todos y bueno, pues una serie de cosas, y ella era conocedora de todo lo que hacían los chicos, de todo. Entonces, partiendo de esa base, pues los chicos iban, robaban, traían el dinero, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquello en una época donde había muchas bandas en ese estatus, empiezan a conocer también a la banda esta y el FBI empieza a entrar de forma... Caen en Bonnie and Clyde, había caído recientemente John Dillinger, que era un gran capo, y se habían desarmado muchas bandas de esa época que estaban dando mucha guerra por el FBI. Estos no eran grandes conocidos, pero sí es verdad que estaban como muy arropados. ¿Por qué? Porque estaba Ma Parker. Ma Parker daba la visión de mamá, de una persona dulce. Esa era la visión que había. De hecho, en los traslados de un estado a otro, cuando querían escapar, iba ella siempre indefectiblemente, y ella era la que contestaba, la que decía, cuando les paraba un agente, pasa algo, yo voy con mis hijos, que entonces siempre era como que les era mucho más fácil escurrirse. Entonces ya llega un momento en que habían robado tantos bancos de la zona que ya se empieza a vigilar toda esa zona. El FBI empieza a copar todo eso. Y entonces dicen, pues ya no podemos robar más bancos. Entonces pasan al secuestro. Entonces, uy, qué susto me ha dado. Al primer hombre que secuestra es un... ¿Vale? Al primer hombre que secuestra es un hombre de negocios bastante adinerado. Ahora ya no me ve, que estaba eso abierto. Bastante adinerado. Entonces, pues nada. Ahora no se me ve bien. Bueno, tampoco hace falta que me veáis mucho. Entonces era un hombre de negocios bastante adinerado. Y piden en aquella época un rescate de $100.000. Esos $100.000, para que nos hagamos una idea,
corresponderían a día de hoy a $1.000.000. Una barbaridad. Se hace ese secuestro, cogen el rescate y dan larga a esta persona, ¿vale? Entonces deciden hacer otro secuestro porque les ha salido muy bien. Y este secuestro que hacen es a un banquero bastante importante. Y en este caso piden $200.000. Se pagan los $200.000 y sueltan al tipo. Quien custodia, alimenta y demás a los secuestrados es Ma Parker. Entonces, con tan mala suerte de que encima el último secuestrado era familiar de un amigo, o sea, era familiar de alguien que era amigo íntimo de Edgar Hoover. Edgar Hoover era el director del FBI. A mí no me queda muy claro de que fuera Edgar Hoover, porque no me cuadran las fechas. Pero bueno, a lo mejor era otro Hoover. Era Hoover papá y el otro era Hoover hijo. Yo qué sé. Yo ya la cabeza loca perdía. Bueno, el caso que como era amigo, pues Edgar Hoover dijo a por ellos. ¿Qué pasa? Que tienen que escapar. Alvin Karpis dice: no podemos escapar esta vez todos juntos. Es imposible, nos van a pillar, seguro. Entonces cada uno se reparte en el botín y cada uno por un sitio. Entonces, los únicos que se van juntos son Ma Parker y Fred. Estos son los primeros que caen. Se van a una zona bastante apartada, también zona, creo que del Mississippi, una zona apartada, en una casa apartada de lo que era el pueblo, y empiezan a hacer vida allí. Cada uno tira para un sitio. Entonces, Connally, que era el agente encargado del FBI, por un chivatazo, sabe dónde está. Llegan allí, a donde les han dicho que están Ma Parker y su hijo Fred. Llegan como a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, todavía es de noche, tienen que esperar, toman posiciones, pero tienen que esperar, porque claro, hablamos de un sitio que no es plena ciudad, no hay luz, entonces no se pueden permitir el lujo de que puedan llegar a escapar, eso sin contar con que tenían que ver exactamente dónde se situaban todos. Entre otras cosas, ellos ni siquiera sabían quién había allí. Lo presuponían, pero no sabían si había alguien más de la banda con ellos que había podido unirse posteriormente a ellos. Se sitúan, Connally da la orden, las armas que llevaban eran un tipo de subfusil Thompson. Estas balas de este subfusil eran capaces de atravesar las paredes de la casa. Era una casa muy endeble. Y el único problema que había, que no se dieron cuenta, es que la gran terraza que tenía, porche
que tenía la casa tenía mosquiteras y paraba muchas, o debilitaba muchas de las balas que llegaban. Bueno, el caso que no nos adelantemos a las consecuencias. Connally, a partir de las 7 de la mañana, empieza a ver que alguien se mueve dentro de la casa, empieza a verlo por las, como especie de sombras, se empieza a mover alguien por la casa. Ha salido la luz y ya es el momento. Connally está agazapado detrás de unos arbustos y el resto está rodeando la casa, también escondidos. Entonces, ¿qué hace Connally? Pues Connally dice: somos el FBI, sabemos que estáis ahí, empezar a salir con las manos en alto. Y Fred dice: de acuerdo. Y Connally va y se cree que le dice la verdad. Yo es que esto de las verdades, es que ya no te puedes fiar de nadie en la vida. Es que te creen. Yo alucino. En fin, que no quiero saber mucho más. El caso es que dice de acuerdo y dice: Connally, anda, leche, pues que van a salir. Que van a salir. Entonces, como van a salir, ya salgo yo del escondite, también el Connally. Madre mía, ya hablaban de la poca inteligencia de los Parker. Pero el Connally también iba ahí, él un poquito justo. Entonces sale del escondite con el subfusil en la mano. Venga, salir de uno en uno. Primero que sal tú, Fred, desarmado y con las manos en alto. En ese momento resulta que el mismo subfusil que tenían FBI lo tenían Freud, porque le llamo Freud, Fred y Ma Parker. Entonces empezaron a disparar desde arriba. No se sabe muy bien cómo salió vivo, no se sabe muy bien. De todas formas, yo hay veces que me extraño mucho. Hay gente que no sabes cómo llega viva a determinadas edades, porque vamos. El caso. Ya se esconde, empieza un tiroteo infernal. Y ellos se dan cuenta, el FBI se da cuenta de que hay personas disparando desde varias partes de la casa. No saben exactamente si son Ma Parker y su hijo o hay alguien más, porque se mueven muy rápido. Entonces, y de repente ya el FBI se da cuenta de que se está quedando sin municiones, porque aquello, hablamos de un subfusil o su ametralladora, no, es igual. Bueno, el caso es que se están quedando ya con pocas municiones. Entonces empiezan con ráfagas cortas y paran, ráfagas cortas y paran. Pero es que se dan cuenta que en la casa están haciendo lo mismo. Hasta que llega un momento ya que en la casa, desde la casa, no sale ningún disparo. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen: a ver si los hemos matado. A ver si los hemos matado. Pero claro, a ver quién se fía. Porque claro, después de lo que había hecho Connally, que casi se lo cargan, a ver quién entra en esa casa. Entonces, claro, pasaba por allí el jardinero. O sea, que es todo. Es que al final te tienes que reír. Es que es una historia. Es una historia que a mí me ha puesto de muy mal Entonces pasa por allí el jardinero. Un señor, pues eso. Un señor negro. Pasa por allí porque iba a empezar a trabajar, porque esto ya serían las 8 de la mañana.
Entonces él tenía que empezar su trabajo. Y le dice el Connolly: ven para acá. Tú tienes que ayudar al FBI. Entonces, como a ti te conocen, entra en la casa a ver qué están haciendo. Bueno, este hombre, que ya había visto todo el tema, diría: vamos, a mí me matan. Entonces este hombre entra con más miedo que vergüenza y ya llega a una de las habitaciones y se da cuenta de que Ma Parker tiene pues 3 tiros en el pecho y Fred pues está acribillado de arriba abajo. Y entonces llama a los del FBI: bueno, ¿qué hacen? Dice Connolly: ¿qué hacen? Y dice el otro pobre: pues nada, que están muertos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer estos pobres que llevan aquí un rato ahí raca? Bueno, el caso es que ya entraron. Bueno, eso pasa en 1935. Ma Parker tenía 62 años. Y pues ahí se acaba un poco la leyenda. O ahí empieza la leyenda, nunca se sabe. Ahí empieza la leyenda. Entonces, los llevan y empieza la historia de que, claro, Edgar Hoover dicen que Edgar Hoover se inventó de que Ma Parker era la cabecilla de la banda, porque claro, es que se había encargado una señora de 62 años, una señora de 62 años de esa época que parecía que tenía 82. Entonces, claro, una ancianita, el FBI ha matado a una ancianita, entonces él empieza a dilucidar que era la cabeza pensante de la banda. Hay una cosa que está clara, y es que esa mujer disparaba igual que sus hijos, igual que Alvin Karpis. De hecho, sí se sabe que disparó porque había direcciones diferentes desde la casa disparando. Con lo cual, y la única personas que estaban eran Fred y Ma Parker. Con lo cual ella disparó igualmente que Fred. Bueno, sí, es que tengo mucha información en la cabeza y hay otras cosas que es que no me salen. Bueno, el caso, les hacen la autopsia, les llevan a la morgue, pero claro, ¿quién reclamaba esos cuerpos? Los otros 3 hijos estaban huyendo, porque iban tras ellos, estaban huyendo. ¿Y quién iba a reclamar esos cuerpos? Pues el bueno de George, el papá de los chicos. Esos cuerpos los reclamó y los enterró, los dio cristiana sepultura, como se suele decir. Qué difícil, qué diferente hubiera sido si esos chicos hubieran estado educados por su padre. Qué diferente hubiera sido, ¿verdad? Bueno, el caso es que Ma Parker sí, además fue cabeza pensante, no de todas las cosas, no era la que llevaba la banda, pero sí tomó mando en muchísimas cosas. El caso es que después de la muerte de Fred, muere otro de sus hijos le para un coche de policía y para defenderse a bocajarro le pega un tiro en la cabeza. Es perseguido por la policía, le tienen acorralado y cuando ya no tiene salida porque está totalmente acorralado y ya casi no le quedan balas, se pega un tiro. Es lo que tiene. Es lo que tiene el no haber aprendido a asumir las responsabilidades.
Los hijos siempre tienen que aprender a asumir las responsabilidades, porque si no, se pueden dar un tiro en la cabeza o hasta en el pie. El caso es que este chico pues muere así. Otro de los chicos fue cogido preso y ante la violencia que habían inferido esa banda en la calle, pues donde fue a la cárcel de Alcatraz, la cárcel más inflexible que había con determinados presos, Alcatraz, donde estuvo, bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero Alvin Karpis había estado, uno de los hijos de Emma Parker también estuvo en su momento, John Dillinger, Al Capone. Era una cárcel, no era suave precisamente. Entonces, otro de los hijos es apresado. ¿Y dónde termina? En Alcatraz. Alvin Karpis es apresado y termina en Alcatraz. El que termina en Alcatraz con Alvin Karpis, pues un día decide saltarse la verja, como si fuera tan fácil. Dijo, pues me la salto, pues te pego 2 tiros, y murió en la cárcel. Alvin Karpis siguió manteniéndose con vida. Y otro de los hijos, el último de los hijos que quedaba con vida, bueno, pues le hacen preso, estuvo muchísimos años en la cárcel, pero este hombre empieza, conoce el mundo de la cocina y entonces empieza a meterse en el mundo de la cocina, cocinaba para, en fin. Entonces el caso es que era muy buen ejemplo para todos y era muy buen ejemplo para todos, y desde la cárcel le dicen, oye, que vas muy bien, progresas adecuadamente, que juras que te prometes que te portas bien y te damos larga para la calle. Y dice el otro, sí, yo me había portado muy bien. Y efectivamente se porta muy bien. Encuentra trabajo como cocinero, se labra un futuro, pero toma una mala decisión. Se enamora de una mujer que él no sabía que estaba totalmente loca, y esta mujer un día le pega un tiro en la cabeza y muere así. La única cosa, o sea, para una vez que uno de los hijos no hace caso a la madre, porque la madre siempre les decía, tenéis que encontrar a buenas mujeres, que sean discretas, que miren nada más que por vosotros, que no sé qué. De hecho, anteriormente uno de los hijos, me parece que fue Arthur, se enamoró de una chica y bueno, pues le daba mucho y aparte de eso se quedó embarazada. Y fue Emma Parker la que dio la orden de... Bueno, pues este muchacho, que era el último de los hijos que quedaba con vida, que había decidido llevar una vida totalmente decente, que ya no hacía caso a su madre porque no estaba, y decidió llevar una vida decente, trabajar como su padre, se enamoró, pues terminó con un tiro en la cabeza igual. Ese era ya el destino y ya no había más. Y luego el que quedaba de la banda pues era Alvin Karpis. Alvin Karpis aguantó 30 y tantos años en Alcatraz. Coincidió con Charles Manson, creo que le hacía regalitos a Charles Manson, a lo mejor era para que no lo matase o algo así, no lo sé, pero hizo mucha amistad con Charles.
macho. Entonces, este hombre, después de 30 y tantos años, se conoce ya que ahí, Alcatraz, querían cerrar Alcatraz. Entonces, ante presos que habían estado de forma modélica, porque fueron, Alvin Karpis se comportó de forma totalmente modélica el tiempo que estuvo allí. Pues entre que llevaba muchos años, que ya tenía que haber aprendido y que no había dado ningún problema, pues nada, llegan y le dicen: Alvin, ¿juras que si te damos la salida te vas a portar bien? Y dijo él: sí, juro y prometo, me voy a portar fenomenal, pero fenomenal. No, ni siquiera os vais a acordar de que yo he sido delincuente. Esto es cosecha mía. Pero sí, juro y prometió. Total, que le dan esto y le dicen: bueno, te dejamos que te vayas, pero que te deportamos para Canadá. Y entonces, pues le mandaron para Canadá. Como juró y prometió portarse bien, pues dijo: pues me voy a España. Y se escapó. Y se vino para España. Aquí, a Málaga. Que sé que tengo suscriptores de Málaga, que lo sepáis. Bueno, pues se fue para Málaga. Allí se dedicó al trapicheo, al trapicheo. No, al trapicheo no. Lo que es al manejo del dinero. Hizo un negocio a nivel divisas, pero un manejo malo. O sea, no era... Y probablemente al blanqueo de dinero. Nunca le pillaron. Nunca, jamás. Pero se dedicó a eso y vivió como un marajá en Málaga. Hasta el año 1972, no me acuerdo muy bien, en los años 70, el hombre murió tranquilamente en su cama de un infarto. Y está en el cementerio de Málaga. Tengo suscriptores de Málaga. Informarme si está enterrado allí. Porque a lo mejor estoy diciendo una mentira. Porque claro, bueno, y aquí acabo ya todo. Todo eso es la leyenda de una mujer, algo menos que simple, que por las circunstancias terminó siendo una leyenda. ¿Por qué? No lo sabemos. El caso es que con esta leyenda que se formó, con esta contradicción de fechas, de sitios, de nombres, tan pronto te dicen que es un nombre como es otro. El caso es que yo al final he tenido que coger la información que se repetía en todas las ocasiones y es la que os he expuesto. Todo lo demás no he podido exponerlo porque es contradictorio, porque donde dije digo Diego. Pero eso se contradicen incluso en muchas páginas web, se contradice la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces, yo he sacado lo que he tenido que sacar. La información, o sea, el trabajo informativo ha sido arduo, por eso me he tirado más tiempo. Entonces, a mí lo que me parece es que era una mujer excesivamente simple, no sencilla, simple, que tuvo unos hijos simples y que en esa ambición por tener cosas bonitas y por tener dinero buscó la ruina tanto de ella como de sus hijos.
Y me hace pensar mucho que las mujeres, el poder que tenemos con nuestros hijos, y os informo, no los hemos parido nosotros, pero no son nuestros, no son de nuestra propiedad, nunca. Tú les tienes que dar las mejores armas, pero armas morales, para que sean buenas personas. Te da igual que tengas una carrera universitaria o 7. Si eres una mala persona, todo eso que estudie le servirá para hacer el mal. Y eso, y que hay muchas mujeres pues que consiguen controlar a toda costa a sus hijos y probablemente a todo el que haya por medio, porque yo estoy convencida de que Alvin Karpis también estaba controlado por Ma Parker. Bueno, hay otra cosa. De esta leyenda se han hecho películas, series. Para no ser algo muy conocido, ha salido al cine, a todos los sitios. Y incluso hay una canción de principios de los 70, me parece que es de 1972 esa canción, que se hace muy famosa por un grupo llamado Boney M, que se titula Ma Baker. Entonces yo cuando vi la información de que este grupo estaba hablando de esta mujer, pero claro, yo decía Parker Baker. Bueno, yo luego lo que pensé es, probablemente le hayan cambiado una letra al nombre de la canción para que no sea Ma Parker, o porque a lo mejor es más sonoro Ma Baker. Todo eso yo lo pensé, pero es que no. Es que en muchos de los sitios donde yo he consultado para informarme sobre este caso, también aparece el apellido Baker. Entonces, cada uno que decida lo que quiera. Para mí es Ma Parker. Y es lo que está en los escritos, porque se casó con un señor que se llamaba George Parker y que existió. Entonces todo lo demás pues ha ido cambiando. El caso es que está esa canción de Boney M en la que habla de Ma Baker, en la que dice una serie de cosas y ya está. Y cuenta la historia también a su manera, porque también los de Boney M cuentan la historia a su manera, cantándolo, sino mirar la traducción. Y nada, tras este vídeo que ha sido agotador para mí, porque ha sido muy estresante, pues me despido de vosotros. Y ya está. Soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos.